noches, público televidente que espera cada martes esta sección que Raymond ha denominado Jurídicas en 180 grados y que cada semana de manera intercalada se espera que tratemos un tema. A propósito de algunas situaciones y siempre tratando de complacer colegas y amigos, me han pedido que trate lo que es el tema de las ejecuciones. De manera vulgar me decía, trate el tema de cómo que se cobra una sentencia laboral, cómo podemos cobrar, porque hay ciertas dificultades en la ejecución de esos cobros. Entonces, debemos de decir que el tema a tratar sería lo que es la vía de ejecución de los créditos laborales y saber que para hablar de vías de ejecución de créditos laborales debemos de dejar bien claro que tenemos que tener la existencia de una sentencia. En este caso de la materia laboral, acordémonos que la sentencia no tiene que hacerse definitiva para usted poder accesar a lo que es la vía de ejecución. Basta que la sentencia que contenga condenaciones emitida por un tribunal laboral se haya notificado y que hayan transcurrido los 3 días francos más el aumento en razón de la distancia y el cómputo de los días feriados. Entonces, inmediatamente ya ese plazo está vencido, tenemos una sentencia totalmente ejecutoria. También debemos de destacar que los famosos acuerdos conciliatorios pueden ser cobrados. ¿Cuáles acuerdos conciliatorios y que constituyen ya títulos ejecutorios? Cuando un trabajador y un empleador, como consecuencia de una demanda que el primero haya incoado en el tribunal laboral, ellos llegan a un acuerdo y se levanta un acta de conciliación. Y que ocurra que el empleador en esa acta de conciliación, lejos de pagar en ese mismo instante la suma que acordó pagar, se establezca un plazo, que él diga que en un plazo de 10, 15 días va a ser efectivo el pago de esa prestación laboral o lo que se acordó en la transacción. Frente a ese incumplimiento de ese empleador, usted podrá accesar a lo que son las vías de ejecución. ¿Por qué? Porque ya él pasó a ser su deudor. Entonces usted como acreedor de él podrá atacar lo que es con ese crédito que usted tiene, el patrimonio de esa persona. Entonces, ahí ya tendremos que hacer acopio a lo que son las vías de ejecución. No buscar un policía para trancar a esa persona. ¿Por qué? Porque la ley, tal y como viene un comentario que hacía el presidente de este canal, Jorman Vázquez, a propósito de una denuncia que un ciudadano interpuso donde le habían privado de su libertad a su hijo por tener una deuda. Yo quedé sorprendido porque el apremio corporal no existe. Hay un principio que tal vez en nuestro Código de Procedimiento Civil nadie puede ser preso por deudas. Entonces, ya estando claro que la garantía de un acreedor son los bienes de su deudor. Usted que obtuvo una sentencia a su favor, usted que obtuvo un acuerdo conciliatorio a su favor, lo primero que usted debe de identificar cuál es el patrimonio de su deudor para saber qué tipo de embargo usted va a hacerle a esa persona. ¿Por qué? Porque cada embargo que usted haga está sometido a una regla que le vamos a llamar un pentagrama procesal. Entonces, inmediatamente usted tenga ese crédito, como decíamos anteriormente, que usted lo notificó, ya le es oponible a esa persona. ¿Por qué? Porque acordémonos que para usted poder ejecutar un crédito a alguien,
debe de notificarlo. Si es una sentencia, debe de notificarlo. Si es el acuerdo conciliatorio, también debe de notificarle e intimarlo a que pague para que él quede puesto en mora. Entonces, ya cumpliendo con esas formalidades, ya se le puso lo que llamamos a correr el plazo, ya le es oponible a él que él le debe cierta suma de dinero sustentada en un documento que en los casos de los trabajadores podríamos llamarlo o sentencias o acuerdos conciliatorios cuando se llegue a un acuerdo. Si identificamos que nuestro deudor, ya olvidémonos de términos trabajador, empleador y demandante y demandado, vamos a llamarlo ya nuestro deudor. Si ese deudor usted hace su arqueo y descubre que esa persona tiene bienes muebles. Bienes muebles son todas aquellas cosas que pueden ser movibles. Usted, evidentemente, que la acción que va a incoar, en la persecución que usted va a iniciar, es un embargo de naturaleza ejecutivo, que en este caso lo vamos a llamar un embargo ejecutivo propiamente dicho. Este embargo en materia laboral va a adoptar todas las reglas procesales del derecho civil. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo al respecto no tiene disposiciones, no tiene una reglamentación de cómo debe de hacerse esa ejecución. Simple y llanamente te envía a las formalidades del Código de Procedimiento Civil como materia supletoria. ¿Qué usted tiene que hacer? Si ya usted tiene a su abogado, que me imagino que fue la persona que inició la demanda, que junto con usted obtuvo esa sentencia, lo primero es, después de notificada, dar un mandamiento de pago con un plazo por lo menos de un día franco, intimándolo, constriñéndolo a que pague la suma que contiene o la sentencia o el acuerdo conciliatorio que se haya incumplido. Ya transcurrido ese plazo del día franco, usted va a levantar lo que llamamos un acta de embargo, que debemos de tener presente que el acta de embargo anterior a la vigencia de la ley 140 podría redactarla un ministerial, es decir, un alguacil. Ya con la entrada en vigencia de la ley 140 le está vedado, es decir, le está prohibido a los ministeriales, a los alguaciles, redactar actas de embargo. Esa acta de embargo debe de ser redactada por un notario público. Pero ¿qué notario público tiene que ser? Es bueno que los abogados tengan esto bien presente. Es el notario público del lugar donde radique el objeto, la cosa mueble que se va a embargar. Es probable que tu deudor vive en las Matas de Santa Cruz, pero ¿qué resulta? Que él tiene una camioneta donde un amigo parqueada en el municipio de Villavasque. Entonces, esa acta de embargo, si lo que se va a embargar es esa camioneta, se va a levantar en el municipio de Villavasque, es lo que llamamos el embargo en manos de un tercero, que es una cosa muy distinta a lo que es un embargo retentivo. Entonces, esa formalidad de esa acta de embargo debe tener lo que llama la combinación de los actos auténticos que redacta el notario público con la combinación de esos actos también auténticos que redactan los ministeriales. Es decir, esa acta debe de contener todas las descripciones que establece el Código de Procedimiento Civil. Ya cuando tenemos un acta, diríamos ya bien redactada, cumpliendo con el voto de la ley, fíjense bien que la ley 140, en su artículo 151, lo que habla es de la competencia, que es competencia de los notarios. Sin embargo, ella no establece la formalidad de cómo debe de levantarse esa acta. Y somos nosotros los abogados que hemos estado ejerciendo esta materia, que tratando de entender cómo se redacta un acto auténtico y cómo se levanta el acta
que redacte el alguacil, hacemos lo que se llama una mezcla de eso y hacemos el procedimiento adaptado a la formalidad procesal de la redacción de los actos auténticos que redacta el notario. Entonces, luego ya que se redacta esa acta de embargo, usted debe de notificársela a su deudor y indicarle el día en el cual usted va a realizar la venta. Acuérdense que en este caso no vamos a tener ni demanda en validez porque estamos hablando de un embargo de naturaleza ejecutiva. Debe de transcurrir entre la fecha del acta de embargo y la venta por lo menos 8 días. Siempre es aconsejable dejar transcurrir más de esos 8 días para evitarse posibles demandas y nulidades de ese procedimiento. Entonces, cuando ya hayan transcurrido por lo menos esos 8 días, se va a realizar la venta en el mercado público. En el caso se hizo en Villa Vázquez, esa acta de embargo, se va a realizar la venta en el mercado público de Villa Vázquez. Entonces, el persiguiente debe de cumplir con la fijación de los edictos, tanto en el lugar donde se está pautada a conocerse la venta, en el mercado público, en el juzgado de paz. ¿Para qué es esto? Se publica en el periódico y se fijan esos edictos para darle publicidad, para convocar a posibles licitadores que vayan a participar en lo que es esa venta en pública subasta. Entonces, ese día que se anuncia, las 8, las 10 de la mañana, va el alguacil en funciones de vendutero público a efectuar lo que es esa venta en pública subasta que se pautó para realizarse en ese mercado público. Del producto de la venta, la propiedad nunca en este tipo de embargo debemos, para no levantar un acta de embargo más redactada donde van a declarar adjudicatario al persiguiente. En este tipo de embargo de muebles, la propiedad no es transferida al persiguiente, la propiedad va a ser siempre transferida a la persona que compre, es decir, a los posibles licitadores que vayan y que pague el precio de la última puja, es decir, el mejor subastador, el que pague la suma más alta, lo van a declarar adjudicatario. Al declarar adjudicatario, lo van a declarar propietario del bien mueble o de los bienes muebles que fueron subastados. Entonces, del producto de la venta se van a desinteresar a los posibles acreedores. Si no hay más acreedores de ese producto de la venta, se va a desinteresar única y exclusivamente al trabajador. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué dato es importante? A veces, cuando usted embarga a un acreedor X, a un deudor X, es posible que esa persona tenga más acreedores y que estos acreedores concurran el día de la subasta para ellos poder cobrar su crédito. Recordemos que los créditos de los trabajadores siempre van a tener privilegios. Para el caso del embargo ejecutivo, no lo vamos a tratar tan profundo. ¿Por qué? Porque no existe un sistema de registro de publicidad donde quedan ordenadas las inscripciones de los créditos. Ahora, cuando tratemos el embargo inmobiliario, sí lo vamos a dar más importancia a lo que son los demás acreedores que estén inscritos. Entonces, ya resumiendo lo que es ese embargo ejecutivo, del producto de la venta se van a sacar los gastos en que se incurrió y se va a satisfacer el crédito de ese trabajador, y ese trabajador ya va a irse feliz y contento a su casa. El abogado que hizo su gestión va a cobrar su dinero y felices y contentos todos. Entonces, si lo que tenemos es que descubrimos que nuestro deudor tiene en el banco X una cuenta bancaria y usted tiene una sentencia laboral, usted va a hacer un embargo retentivo en esa institución. Recordémonos de algo:
Si observamos, cuando una sentencia puede ser definitiva y una sentencia ejecutoria, son dos cosas distintas. Cuando la sentencia es definitiva, el embargo retentivo en materia laboral va a tener un trato distinto a cuando la sentencia es ejecutoria. Fíjense bien, que como la sentencia es ejecutoria, no va a tener permiso, no va a tener que solicitarse permiso de un juez para usted poder trabar ese embargo. Pero sí usted va a tener que demandar en ejecución de sentencia, lo que llamamos la validez, que no es más que una demanda en ejecución de sentencia laboral. Diferente es cuando usted tiene una sentencia ya definitiva, esto es, que esa sentencia haya recorrido todos los grados, que no le quede recurso alguno, o que usted tenga un acta de acuerdo conciliatorio que tiene ya el mismo rango que una sentencia definitiva. Si acudimos al embargo retentivo, va a tener dos tratamientos distintos. En el segundo de los casos, que es una sentencia definitiva, diríamos que cuando usted le notifica al banco lo que es el proceso verbal del embargo retentivo, que en este caso, acordémonos ya, que ese proceso verbal tiene que hacerlo un notario público. Veo que en los bancos, he visto con mucha preocupación, y se lo están levantando, están haciendo el proceso verbal de embargo retentivo con un alguacil, y acordémonos que la ley 140 lo prohíbe. Los embargos retentivos deben de hacerse con notario público, no con alguaciles. Entonces, ya cuando levantamos esa acta de embargo en el banco X, donde descubrimos que nuestro deudor tiene una cuenta, tiene un dinero depositado, entonces levantamos esa acta de embargo y no tenemos que hacer más nada. En ese mismo instante y por el mismo acto, usted le va a notificar al banco la entrega inmediata de esos fondos. ¿Por qué? Porque dice ese artículo 663 del Código de Trabajo, anótelo, que en el embargo retentivo, cuando usted presenta una sentencia definitiva, esto es, una sentencia que tenga la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, el tercero, es decir, el banco, el tercer embargado, debe de pagar en manos del ejecutante, inmediatamente. Los bancos acostumbran a tomarse un tiempo, les piden a veces un tiempo de un día, 2 días. En este caso, usted no tiene que esperar eso, el banco va a comprometer su responsabilidad civil. Acuérdense de esto, si usted tiene una sentencia definitiva y usted notificó su copia certificada de la sentencia, conjuntamente con esa acta de embargo, que es el título ejecutorio que le va a servir de base, el banco tiene al minuto, si esa persona tiene fondo ahí, que pagarle a usted el monto de esa sentencia. Si no lo hace en ese instante y establece que tiene que consultar el famoso departamento legal y le toman 1 día, 2 días, 3 días, compromete su responsabilidad civil el banco, y usted puede acudir, como es materia laboral, ante el juez de la ejecución, y el juez de la ejecución le va a ordenar a él el pago inmediato y lo va a condenar a un astrente y posibles daños y perjuicios, porque el banco no puede, bajo ninguna circunstancia, durar menos de 1 minuto para pagar, si comprueba que es una sentencia certificada y que es definitiva. Ahora bien, ¿qué ocurriría si la sentencia es una sentencia de un juzgado de trabajo, es decir, de primera instancia, que haya sido apelada, pero que su ejecución no haya sido suspendida? Cuando hablamos de una ejecución suspendida, acuérdense que en materia laboral tenemos varios mecanismos de suspensión de una sentencia, o con el depósito del duplo, o que el juez de los referimientos haya ordenado la suspensión. Si no se ha ordenado la suspensión, usted
va a tener que demandar en ejecución de esa sentencia. Señores, nos vamos a ir a una pausa, quedamos en ese aspecto para en la segunda parte ya mostrar cuál es el procedimiento a seguir. Ey, dame un rayadito el mega sorteo de Supergato ahí. Oh, ¿y por qué tú me das 2? Claro, es un sorteo 2x1. ¿Cómo así? Mira, con este rayadito se puede ganar más de 1000 motores instantáneamente. Y con este boleto se llena, se deposita en la urna y sigue participando durante todo el año, ganando más de 1000 motores los últimos domingos de cada mes en Divertido con Hochi. Ah, pues así sí. Y con motivo del 25 aniversario de AA Motors, el 21 de enero del 2018, la gran final, 1000 motores más. Compra tu rayadito en tu establecimiento favorito por tan solo 100 pesitos. Yo rayé y rayé, un motor me saqué y hasta placa Caco y seguro me dieron. Este es un proyecto de Opricale Proyectos. A la hora de rentar cualquier tipo de vehículo, piensa en Starling Rent Car. Llámenos y nosotros le llevamos el vehículo a cualquier parte del país, incluyendo los aeropuertos. Starling Rent Car, confort y seguridad al mejor precio del mercado. Tenemos todo tipo de vehículos adaptados a tu necesidad en Starling Rent Car, aquí en Montecristi. Llámenos a los teléfonos 829-641-4793, 829-639-4793 y 809-509-1748. Un personal capacitado le espera para darle el mejor servicio como usted se lo merece. Starling Rent Car, la manera más fácil de montarte. Amanece un nuevo día, nueva oportunidad. Tenemos todos un sueño, una meta que alcanzar. Gozando, siempre fiel a tu futuro. Gozando, ahorrándote de más. Garantizamos el crecimiento de tus ahorros con las mejores tasas del mercado. Gozando, Aliada a tu éxito. Plaza Chi, la más completa de toda la línea noroeste, la que siempre está en especial, tiene para ti lavadoras General Star, General Electric y Daewoo desde 5,200 pesos hasta 29,650, escritorios desde 5,900 hasta 14,200 pesos, sillón ejecutivo desde 4,350 hasta 5,000, juegos de sala desde 15,500 hasta 157,500, bebederos American y KTC desde 5,200 hasta 7,400. Cafeteras eléctrica Oster en 1,525. Microondas Samsung y Daewoo desde 4,800 pesos hasta 6,250. Aires Spree TGM desde 18,200 hasta 39,800 pesos. Secador de pelo desde 1,900 pesos hasta 10,000. Sillón lavapelo profesional en 17,500 pesos. Sillón para salón desde 12,000 pesos. Blower desde 1,755 hasta 2,900 pesos. Freezer Mi Idea y American desde 13,000 hasta 27,300 pesos. Cuadros para el hogar desde 555 hasta 2,800 pesos. Todo eso y mucho más en Plaza Chi, en la avenida Benito Monción, esquina Duarte, en San Fernando de Montecristi, dándole cocotazos a los precios altos, frente al Chic Hotel. Teléfono 809-579-2103.
Construimos confianza, confianza en nuestros clientes, generando calidad de vida con responsabilidad social. Constructora Morel Grullón SRL. Ofrecemos los servicios de asesorías, diseños, cálculos, presupuestos, construcción en general, impermeabilizantes, puertas, llavines, ventanas, cortinas de baños, tramos de closets, compra y venta de inmuebles. Somos distribuidores autorizados de las puertas Everlasdor. Constructora Morel Grullón SRL. Calle Duarte 75, casi esquina Juan de la Cruz Álvarez. Teléfono 809-579-3272, Montecristi. Nuevamente, continuando con el tema que ha ocupado nuestra atención, les decía que para poder acceder a lo que es ese embargo retentivo, hablamos del embargo retentivo ya cuando teníamos una sentencia definitiva y lo culminamos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una sentencia de un tribunal de primer grado que haya sido apelada, pero que no haya sido suspendida su ejecución o que esté apoderado del juez de los referimientos y no haya una ordenanza que la suspenda? Es decir, tenemos un título ejecutorio, pero no definitivo. Entonces, en esta hipótesis, en esta situación, vamos a levantar el acta de embargo, pero sí tenemos que demandar al fondo, es decir, tenemos que demandar lo que es la validez de ese embargo retentivo, que no es más en materia laboral que una demanda en ejecución de sentencia. Es decir, la famosa demanda en validez y al fondo que tratamos en materia civil, en materia laboral es lo mismo, pero la llamamos la demanda en ejecución de sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en materia civil, cuando usted realiza esa acta de embargo, usted ya, como es un notario que tiene que realizarla, usted luego con un alguacil le va a demandar la validez de eso y al fondo, y va a tener que demandar en declaración afirmativa al tercer embargado si éste no le dio la certificación de los fondos que provee. Porque acuérdense que las instituciones bancarias, si uno hace acopio del artículo 569 y le piden que nos dé la certificación de los fondos, no tenemos que demandar en declaración afirmativa. Entonces, en materia laboral el mecanismo va a ser distinto. Trataríamos lo mismo, pero inmediatamente se levanta el acta de embargo, debemos de depositar esa demanda en validez, que es en ejecución de la sentencia, ante el tribunal laboral, pero ante el juez, en atribuciones de juez de ejecución, en estos distritos judiciales donde no existen tribunales de trabajo. Es decir, que la misma Cámara Civil y Comercial te conocen atribuciones laborales. Entonces, ese juez te va a conocer en atribuciones de juez de la ejecución lo que es la validez de ese embargo. Entonces, se le deposita una instancia, así como usted deposita la instancia para la demanda laboral, usted va a depositar esa instancia indicando la fecha en que usted hizo el embargo, el título que le sirvió de base, y con los petitorios el juez va a emitir un auto y en ese auto lo va a autorizar a usted a demandar, a notificárselo a esa otra parte lo que es esa demanda en validez. Entonces se le va a notificar y se va a citar al tribunal y ahí el juez va a determinar si ordena la validez de ese embargo y el pago y el correspondiente pago que debe de hacer esa entidad bancaria. Miren qué resulta. Vemos que, diría, pero sería un contrasentido. ¿Cómo es que en el embargo ejecutivo
tú vas a vender sin tener un título ejecutorio. Sin embargo, el embargo retentivo, aún teniendo la misma sentencia, tenemos que hacer acopio del procedimiento del embargo retentivo. ¿Por qué? Porque el bien que encontramos, los fondos, el patrimonio, lo encontramos en una institución bancaria. Entonces, el juez va a determinar si ordena la validez y falla a favor ordenando ese pago. Hay corrientes, hay tribunales que entienden que como la sentencia es ejecutoria, en la mayoría de los casos le van a ordenar que ese banco pague. Sin embargo, hay otros jueces que son más cautos, más conservadores, y lo que hacen es que sobreseen por prudencia lo que es esa demanda en validez hasta tanto se conozca el recurso. Pero en la mayoría de los casos usted va a agarrar la corriente que usted entienda que le conviene más a su caso. O sea, yo estoy ejecutando el crédito del trabajador y no hay una ordenanza que me haya suspendido, no me han consignado un duplo, yo voy a sostener la tesis de que no puede ser sobreseído porque ya yo tengo un título ejecutorio, que él tenía un mecanismo de cómo suspender eso y no lo hizo. Es decir, esos derechos que le prevé la ley se lo puso en su mano y él no hizo uso de eso. Yo estoy ejecutando simplemente un crédito y el juez acoge esa posición y va a ordenarle al banco que pague. Entonces ya usted va a cobrar su dinero, el banco le va a entregar con esa sentencia, aún esa sentencia sea apelada, porque va a mantener la ejecutoriedad de la sentencia, valga la redundancia, que se ha estado ejecutando. Entonces, si el bien que tiene tu deudor es un inmueble, usted descubrió que usted tiene una sentencia contra esa persona o un acuerdo conciliatorio incumplido y usted descubre de repente que él tiene un inmueble, la parcela tal, que tenga el distrito tal, o tiene el edificio, el apartamento, un bien inmueble que usted identifique que él tenga. Usted va con su sentencia y va a hacer lo que llamamos la doble factura. ¿Qué es lo que es una doble factura? Es un documento que usted va a redactar ante un notario público donde usted identifica que usted, con el crédito que usted tiene, usted va a gravar, es decir, usted va a inscribir una hipoteca sobre los bienes inmuebles del señor fulano tal, que es el siguiente, la parcela número tal. Entonces, con esa doble factura, usted va a ir al registro de títulos y se la van a inscribir. Entonces, el registrador de títulos le va a emitir a usted lo que llama una certificación de acreedor. Entonces, ya usted con esa certificación de acreedor en sus manos y con una copia certificada de su sentencia laboral o del acuerdo conciliatorio, usted va a dar un mandamiento de pago. ¿Por qué yo le hago hincapié en que debe de mencionarse la certificación de acreedor? Porque muchas veces la certificación de acreedor, el registrador de títulos dice que tiene su origen en la doble factura y no identifica que esa doble factura fue como consecuencia de una sentencia laboral. Entonces, para curarnos en salud, debemos de establecer en virtud el mandamiento de pago que debemos, en virtud de esa certificación de acreedor cuyo crédito tiene su origen y es consecuencia de la sentencia laboral de fecha tal, que fue notificada mediante el acto número tal. Entonces, inmediatamente usted da ese mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago, en el plazo de 15 días, se va a convertir en embargo. Hay opiniones doctrinales divididas después de la entrada en vigencia de la ley 140, que hay una corriente que señala que hasta el día número 15 ese mandamiento puede operar con un alguacil y que luego debe de redactarse un acta de embargo. Hay otra escuela que entienden que no, que la voluntad de la ley es simplificar ese procedimiento. Pero bien, para no complicar, porque es un tema bastante largo, discutir si se debe de anexar el acta o no en este caso, vamos a tomarlo de la manera rutinaria. Vamos a obviar esa parte. Se dio el mandamiento de pago, se convirtió en embargo a partir del día número 15. Entonces, cuando se convierte en embargo, dentro de esos 20 días, dentro del día número 1,
al día número 20 debe de ser inscrito. Usted va a inscribir ese mandamiento de pago ante el registrador de título y el registrador de título lo va a inscribir. Es decir, no va a decir que en ese inmueble existe ya una hipoteca, le va a establecer que también existe un embargo. Entonces, cuando ya existe un embargo, ya esa persona que tiene ese inmueble no lo puede vender, no puede hacer transacciones con ese inmueble. Entonces, cuando ya tiene ese embargo, usted va a redactar, va a pedir la certificación de cargas y gravámenes, evidentemente, para tenerla a mano. Usted dentro de los 10 días que le inscribieron ese embargo, usted no puede dejar transcurrir más de 10 días a partir de esa inscripción para usted proceder a redactar un pliego de condiciones mediante el cual usted va a proceder a vender ese inmueble en pública subasta. Pero como se trata ya de un inmueble, esa venta va a ser supervisada por un juez. ¿Por qué? Por el criterio que se ha tenido siempre que los inmuebles son más costosos, por eso tiene sus razones históricas. ¿Por qué con los bienes inmuebles el embargo debe de ser vigilado por el juez y por qué con los bienes muebles no lo vigila el juez? Eso por la concepción de que se entendía que los inmuebles son de más valor. Entonces, ese pliego de condiciones que usted deposita, usted debe de decir, identificar las enunciaciones, qué día usted hizo el embargo, con qué título usted lo hizo. Cuando digo con qué título, con qué documento, con qué sentencia, enunciar la sentencia que usted lo hizo, el día que le emitieron su certificación de acreedor, cuál es el precio que usted le tiene a la primera puja, qué deben de hacer las personas que quieran licitar, deben de depositar el 10% para poder licitar, y usted va a poner ahí lo que son las condiciones de la venta, como cualquier persona que quiera ser adjudicatario, de qué es lo que tiene que hacer para cumplir con ese pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque ese pliego de condiciones que rige la venta va a ser la sentencia de adjudicación. El juez tiene que establecer exactamente esa copia íntegra de lo que es ese pliego de condiciones. Entonces, cuando usted deposita ese pliego de condiciones en la Secretaría del Tribunal de Trabajo que dictó la sentencia, esto sí debemos de tenerlo muy en cuenta, porque resulta que tu sentencia puede ser de Santiago y el inmueble estar en Montecristi. Entonces, inscribiste el embargo en Montecristi, pero por un asunto de regla de la competencia que le compete al juez que dictó la sentencia a ejecutarla, la va a conocer el Tribunal de Santiago, si es el caso que la sentencia es de Santiago. Pero para no complicar las cosas, vamos a suponer que la sentencia también es de Montecristi. Se va a fijar la audiencia en el tribunal laboral que dictó la sentencia, siempre en atribuciones de juez de la ejecución, no en atribuciones ordinarias. Entonces, ese pliego de condiciones va a fijar una audiencia en la cual se va a proceder a la venta en pública subasta. A partir del momento en que el juez te emite ese auto, fijando esa lectura de pliego y venta en pública subasta, usted debe de publicar en un periódico de circulación nacional lo que es ese día de la venta y notificarle al deudor, a su deudor, ese pliego de condiciones y el aviso de venta en pública subasta. Y si hay acreedores inscritos, también usted debe de notificarle ese pliego de condiciones. Entonces, ya el día de la venta, si no hay incidente, que se va a proceder a la venta en pública subasta. Vamos a suponer que fue un embargo inmobiliario que surgió sin incidente, que el deudor no promovió ningún tipo de incidente y que los acreedores tampoco promovieron ningún tipo de incidente. Entonces, se va a proceder a la venta. Si no fueron licitadores, se va a declarar adjudicatario al persiguiente por el precio de la primera puja. El precio que el persiguiente puso, que generalmente
es el mismo precio que consta en la sentencia. Porque el poner un precio superior a lo que es su crédito podría ser afectado, porque el sobrante, si no existen más acreedores inscritos, se le va a tener que pagar al deudor, es decir, al propietario del inmueble. Miren la diferencia acá. En el embargo ejecutivo, el persiguiente nunca va a ser dueño de los objetos muebles, él se va a cobrar del producto de la venta. Sin embargo, en el embargo inmobiliario, el persiguiente, si no van licitadores, va a ser adjudicatario, es decir, va a ser propietario de ese bien inmueble que se vendió en pública subasta para satisfacer su crédito. Fíjense bien que es probable que con una sentencia laboral de 100,000 pesos y se embarga un inmueble que cueste 500 millones de pesos y el deudor no se defendió pensando que lo único que ese acreedor debe de cobrar, que ese trabajador debe de cobrar son los 100,000 pesos, se va a joder, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque va a ser propietario de ese inmueble que cueste 500, 1,000 millones de pesos con un crédito de 100,000 pesos. Entonces, vamos a establecer que ese crédito también de los trabajadores es privilegiado. Es probable que hubiese una hipoteca, se llegó a la venta y estaba en un rango, es decir, inscrita primero que el crédito de los trabajadores. Aquí es un aspecto muy interesante. Aún existan hipotecas en primer rango, es decir, inscrita primero que el crédito del trabajador, el trabajador va a cobrar primero. Y si el trabajador fue declarado adjudicatario, él no tiene la obligación de pagarle al que esté en primer rango. El que está en primer rango, si entiende que estaba inscrito primero y que el privilegio de su crédito se le imponía al de los trabajadores, porque él no comparte la tesis de que el crédito del trabajador es privilegiado, él podría convocar al juez del orden. Entonces, ante el juez del orden se va a discutir el privilegio del crédito, es decir, quién tenía que cobrar primero, y hacerle oposición al secretario del tribunal a que entregue la sentencia de adjudicación o que la entregue bajo esas condiciones, indicando que su crédito tenía un privilegio antes que el trabajador. Entonces, ya hemos hablado del mecanismo de cobro. Entonces, como siempre queremos ser un poco equilibrados, debemos de decirle a esos deudores que ya le hemos dicho cómo lo pueden joder. Es decir, le hemos indicado al trabajador cómo él puede cobrar su crédito. Sin embargo, debemos de indicarle al deudor, es decir, al empleador, cómo puede defenderse. Miren, señores, en lo que son ya las vías de ejecución, hay muchos que entienden que cuando tienen una sentencia en la mano, tienen dinero. Y yo soy de los que digo que una sentencia, lo que es un pedazo de papel, si el abogado no sabe cómo ejecutarla, o si no tiene un abogado de frente que sepa cómo romper esa ejecución. En la mayoría de los casos se cree que cuando se está con el aparataje, y sé que muchos empleadores han pasado por esta, que vienen con un aparataje, con una sentencia laboral de 50,000 pesos, tú tienes un negocio, ya te están embargando, te están apiando una planta, te están embargando un carro, y quieren cobrar por esos 50,000 pesos, porque andaban con 10 policías, que para ellos poder detener ese embargo, hay que darle 500,000 pesos. Es decir, te están quintuplicando lo que es tu deuda. Y hasta cierto punto te están estafando porque te están obligando a que tú debes de pagar de manera contrañida. Entonces, en esa circunstancia, si la sentencia no es definitiva, usted puede demandar la nulidad del mandamiento de pago, pero ojo con esto, a lo que los tribunales resuelven si el mandamiento de pago es nulo, te hacen los 9 días, te venden esos objetos. Bueno, lo aconsejable, si te hacen un embargo ejecutivo
con una sentencia que no es definitiva, y ese es el escenario que tenemos, lo más aconsejable es consignar el duplo, pero no consignar el duplo como lo hemos dicho en renta interna, porque nunca van a aparecer los cuartos, o va a ser difícil volver a sacarlo de ahí. Consignarlo en un banco que a los fines uno le solicita al juez presidente en atribuciones administrativas que designe un banco, y cuando se designan el depósito, eso lo hacen en 24 horas que usted depositó, ese juez ordena la suspensión de ese procedimiento. Es decir, ese aparataje que a usted le hicieron, que le embargan, que lo estaban chantajeando, usted lo va a detener con eso. ¿Qué usted va a hacer luego? Ya está detenido, ya no pueden vender, tienen los objetos que le llevaron al hombro. Ya quien está peleando descansado es usted. Quien tiene la presión de los objetos al hombro es el alguacil, que designó un guardián que generalmente es insolvente. Y ese persiguiente que tiene todavía menos. Entonces, ya el juego va a quedar trancado. ¿Qué usted luego de eso hace? Ya usted consignó, va a acudir a la jurisdicción de referimiento a ordenar, a solicitar que se le ordene la devolución de los objetos embargados. ¿Por qué? Porque ya usted garantizó el crédito con ese duplo. Bajo astrente. Cuando le digo bajo astrente, que si el alguacil no le devuelve esos objetos embargados, lo van a poner un astrente hasta de 10,000 pesos diarios. En la experiencia que yo he tenido, me han embargado clientes, empleadores, y pautada una venta pública subasta, y hemos detenido el proceso, y el alguacil ha tenido que devolverme todo, y luego seguimos discutiendo el proceso. ¿Qué te va a dar eso? Si usted entiende como abogado del empleador que la sentencia puede ser confirmada y usted la recurrió, usted va a alargar para tratar de conseguir una negociación más cómoda. Ya no va a ser lo mismo usted negociar con los objetos que le hayan sacado a usted negociar con 2 recursos pendientes de fallo. O es probable, como yo establezco, que una mala ejecución a veces hace a un acreedor deudor. Si en la desesperación de cobrar un crédito hubieron errores procesales, usted como empleador va a demandar lo que es la nulidad y daños y perjuicios, y puede acordarle daños y perjuicios, y luego usted hace demanda en compensación crediticia. Es decir, que ese acreedor, cuando le compense, si usted obtuvo una sentencia en daños y perjuicios por una mala ejecución de ese trabajador, entonces usted va a tener un crédito también contra él, y un crédito que va a ser de índole laboral, que va a tener ejecución también. Usted podría luego demandar en compensación y quedarían pagos. Entonces, esos son los mecanismos que usted tiene como empleador. Si es en el embargo inmobiliario, y ahí usted va a tener una gama más alta de garantía y más tiempo para poder defenderse. ¿Por qué? Porque el embargo es vigilado por un juez que va a observar a cabalidad lo que son las normas del debido proceso. Acordémonos que los alguaciles hacen mucho tigueraje. En el embargo ejecutivo, como es dirigido por un alguacil, solamente ahora con la ley 140, que el acta de embargo la levanta un notario, ahí hay un poco más de garantía, pero ya lo que es el proceso de venta en pública subasta, te establece que te vendieron en el mercado público sin haberse trasladado nunca, y te hacen unos 9 días, como yo digo. Ahora, ya en el embargo inmobiliario, usted como deudor sí tiene muchas brechas de cómo defenderse, porque desde el momento en que te notifica ese mandamiento de pago, tú puedes empezar a hacer oposiciones y demandas incidentales. Demandas incidentales que el juez tiene la obligación de resolverla antes de que se produzca la venta en pública subasta. Y posibles incidentes que el juez puede fallar acogiéndolo, si te lo acogió, el proceso va a detenerse ahí. Pero también si el juez te lo rechazó el incidente,
y lo rechazó antes de producirse lo que es la venta en pública subasta, tú puedes recurrirlo y vas a detener ese proceso. Señores, ya el tiempo se nos ha acabado. Esperamos que esta entrega de hoy le haya sido bastante útil. La hacemos con la mejor de las intenciones, solo con el objeto de informar. Pasen buenas noches y sean felices.